influente si se relajan las recomendaciones técnicas y la capacidad de control. ¿De qué estoy hablando? Del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, igual que el Servicio Meteorológico, ha entrado en un periodo de ajuste con el típico discurso que maneja el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger. En el caso del Servicio Meteorológico Nacional, que es obsoleto, que las estaciones no sirven, que en algún momento van a comprar estaciones automatizadas, pero que lo importante es echar a la gente. En el caso del INTI, algo por el estilo. Bueno, que esto es una liberación de las trabas a la industria. Y así fue como dieron de baja cientos de servicios que proveía el INTI. Lo curioso es que los propios industriales empezaron a decir, che, ¿nosotros dónde vamos a hacer los controles que hacía el INTI? ¿Qué controles? Someter a determinados productos a controles de calidad, por ejemplo. Yo no tengo, digamos, ni soy ingeniero ni tengo nada que ver en esto, pero se sabe que el INTI era un lugar donde si vos necesitabas, qué sé yo, verificar una muestra de agua, hacer controles diversos, podías ir, a veces tenías que pagar, y lo hacías, y era una cosa era un servicio que daba el Estado para que al final del camino esto no se convirtiera en perjuicio a la población. Fíjense lo que por otro lado están diciendo, decía Dante Choi la semana pasada en la Cámara de Diputados, están permitiendo entrar termos chinos sin ningún tipo de norma IRAM y sin ningún tipo de verificación. Hablando de termos, bueno, los termos de contrabando truchados, de Lumilagro o de Stanley, que entran con acero chatarra, que es ese acero con costura, y entran de contrabando y se ve, eso es contrabando, pero ojo, porque también hay normas industriales que el INTI garantizaba. Enrique Martínez fue titular justamente del INTI y le quiero preguntar, ¿qué hay de esto? ¿Es alarmismo? ¿Es realidad? Enrique Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Rolando? Un gusto. Bien, bien. ¿Qué hay de todo esto del INTI? ¿Qué se está perdiendo? Estamos en la tercera etapa de intento de ningunear, casi literalmente destruir el INTI. Esto se inició en la época de Menem, que el Domingo Cavallo redujo el personal en 600 personas, llevándolo a la mínima expresión desde la democracia a 1.200 personas. Luego el gobierno de Macri lo reiteró, y finalmente ahora se hace con un salvajismo inédito. Pero hay una mano para responder tu pregunta. Pero hay un interés de los importadores en que el INTI funcione mal. A eso voy. Intentando contestar tu pregunta, hay inevitablemente que recordar que el INTI fue creado en 1957 a instancias básicamente del capital extranjero. Mira. Se acercaba masivamente a la Argentina en el comienzo del periodo que luego fue el gobierno de Frondizi, el desarrollismo, y necesitaba tener desarrollo de proveedores nacionales, controles de calidad de lo que importaba, certificación de las cosas que iba a exportar. El INTI, el INTA, el CONICET fueron parte de una iniciativa tomada en el año 57 por el desarrollismo, influido por las ideas de corporaciones multinacionales. O sea, tenía que ver con la modernización de un Estado procapitalista. Así es. ¿Qué pasó a lo largo del tiempo? Llegó la globalización, y entonces en la década del 90 ya hubo una cantidad de corporaciones que consideraban que los controles internos podían ser un obstáculo al haberse integrado los controles en sus propias empresas. Eso sucedió siempre hubo conflictos con las empresas automotrices, a las cuales se les sometió a un régimen, sobre todo con el intercambio con Brasil, que exigía mucho papeleo, mucha verificación de cosas, y a las industrias automotrices siempre les molestó. Ha habido otras situaciones paradigmáticas. Vale la pena recordar una anécdota. Nosotros en el 2010 instalamos una serie de tareas para verificar en góndola si los productos de consumo masivo respondían a la normativa industrial. No se había hecho antes eso en la Argentina. En Brasil hace muchos años que hay una organización que se dedica a lo que te acabo de señalar. Uh-huh. Nos cruzamos, por ejemplo, con los productores de pañales. Los productores de pañales lideran el mercado dos corporaciones multinacionales, claro, que dijeron que no solo no han
permitido que se apruebe una legislación nacional para controlar los pañales, sino que no necesitaban ningún tipo de legislación porque ellos tienen sus controles internos. Para verificar si los pañales eran adecuados o no, tuvimos que recurrir a normativa alemana que nos permitió esa normativa verificar que había pañales que no cumplían con la condición necesaria. Claro, porque ahí la empresa, en su afán de aumentar la rentabilidad, puede decirte, no, esto no pasa nada, y en algún momento pasa. Y puedo remitirme a montones de otras anécdotas en esa experiencia de productos que no cumplían la legislación nacional y nadie lo había reclamado hasta... No, y sobre todo que ahí puede haber, si es algo vinculado por donde pasa agua o donde pasan alimentos, puede haber sustancias cancerígenas. Los plásticos, la degradación de los plásticos, la degradación de los metales. Todo tipo de cosas. Y eso se soluciona con un trabajo armonioso entre la industria y el INTI. El INTI no es el policía del tema, es simplemente el organismo que pone un Estado, como lo pone cualquier Estado soberano, para verificar que la población está contenida, protegida. Bueno, esta globalización creciente donde los servicios se integran al interior de todas las corporaciones ha hecho que aquello que fue promovido hace 70 años como imprescindible, muchos lo consideran no necesario. ¿Y qué es lo que está cortando qué es lo que está cortando Sturzenegger en el INTI? Ahí además de esa concepción se suman los ladrones de gallinas, llamémoslo así. Cuando se elimina la obligación del INTI de controlar las balanzas y los surtidores, y a las 15 días aparece una empresa que tiene a un pariente de Caputo en el directorio como responsable de controlar los surtidores, ya no es ideológico. Sí, claro, eso es business, amigo. Claro. Eso es business, claro, es negocio. Exactamente. Y ahora, con buena parte de los controles que se hacen, va a pasar lo que siempre sucede. Se van a llevar los técnicos del INTI a trabajar en laboratorios externos y van a generar pequeños negocios, pequeños nichos de rentabilidad haciendo controles que la industria necesita, pero ahí va a ser seguramente una situación distinta, porque esos laboratorios nunca van a poder representar el interés de la comunidad. Porque una cosa es trabajar controlando desde un organismo estatal y otra cosa es trabajar controlando para tu cliente. Es decir, el cliente te dice, necesito que dé esto. Y bueno, nunca los embates contra el INTI fueron sobre su eficiencia, sobre su organización, sobre la... Siempre lo disimulan con que son caros, el costo. Claro, eso es cuestionable, lo podemos discutir, y efectivamente en los 9 años que yo estuve en la gestión hubo montones de evaluaciones para mejorar la prestación, pero en definitiva se discute en términos cualitativos. El INTI no debe hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque no debe ser un privado que gana guita con eso, digamos, y perdemos prestigio internacional y perdemos una cantidad de referencias que han hecho muy valioso el sistema del INTI, el INTA, el CONICET, la CONEA, a lo largo de los años. ¿Qué cosas te da miedo que ya no se vayan a controlar y no vayan a pasar por el INTI? Bueno, hay muchas cosas, pero miedo por la salud de la población sería alarmista plantearlo, pero vamos a una cosa muy concreta. En este momento el mercado automotriz se ha invertido en cuanto a la proporción de importado y nacional. La gran mayoría de los autos son importados y las nacionales son la minoría. Pero la desaparición de un esquema donde se deba certificar componentes y donde se habilite autopartistas para que puedan prestar los servicios, y el INTI puede ser un ámbito de discusión entre terminales y autopartistas para ver cómo se mejora la participación nacional, es probable que sea un factor más que lleve a la extinción de la industria nacional. Y ahí hay muchas personas involucradas. Ya están cerrando terminales, y si desaparecen cualquier imperativo para que los proveedores nacionales existan, pueden llegar a cerrar los proveedores y a terminales. Enrique, te agradezco el contacto, te mando un gran abrazo. Un gusto, hasta luego. Enrique Martínez fue titular del INTI, ustedes escucharon, los desmantelamientos de los controles del Estado van a pasar a las industrias, y la industria, ¿qué van a decir? Siga.